Y pasar la lista también me va a dar un montón, que no me dio casi más de la mitad, pero aunque ustedes son 80. Bueno, hablamos ahora de los cuerpos cetónicos, ¿ok? Ya hemos visto cómo el ácido graso se oxidó, se beta-oxidó, y entonces se formó acetil-CoA, ¿verdad? Acetil-CoA. Y esta molécula de acetil-CoA es la que yo voy a utilizar para ir a sintetizar esos cuerpos cetónicos. ¿En dónde se va a dar la síntesis de esos cuerpos cetónicos? ¿En qué órgano? En el hígado. Solamente el hígado es capaz de sintetizarlo, más no de utilizarlo como fuente de energía. El hígado más bien lo exporta a tejidos extrahepáticos. Esa era la pregunta, ¿verdad? Que habíamos hecho. Bueno, ¿por qué no lo utiliza como fuente de energía el hígado a los cuerpos cetónicos? Primero, porque el hígado toma una alta proporción de ácidos grasos liberados. ¿Okay? Hemos dicho que los ácidos grasos se van a empezar a liberar cuando yo necesite energía, ¿verdad? O estoy en un estado de ayuno de inanición, o de repente es un paciente compensado, diabético descompensado, correcto, que necesita obtener energía. Entonces se liberan muchos ácidos grasos. Y el hígado toma alrededor de un 30% de todos los ácidos grasos liberados. Los demás se irán a otros tejidos para hacer esto que hemos visto en ese momento, beta-oxidarse y obtener energía. Muy bien. En el hígado, esa alta proporción de ácidos grasos tomados se beta-oxidarán, formarán moléculas de acetil-CoA, y esas moléculas de acetil-CoA, a diferencia de otros órganos, que lo que hace es que ingrese a lo que ustedes ya aprendieron, que era el ciclo de Krebs, para obtener más energía, en el hígado sucede otra cosa, que más bien se desvía para realizar la vía de la cetogénesis. Bien, y en ese proceso de beta-oxidación de ácido graso hasta acetil-CoA, hemos visto que se produce gran cantidad de energía también. Y el hígado, como toma gran cantidad de ácidos grasos, tiene suficiente cantidad de energía también para abastecerse. ¿Y entonces qué hace con los cuerpos cetónicos? Váyase, no los necesito, tengo energía. Váyase a otros órganos para que los utilice como fuente. Bueno, a ver, esa es la situación. Vamos a ver ahora. Entonces, nos dice acá que el hígado de muchos mamíferos posee la capacidad enzimática de desviar parte del acetil-CoA procedente de la beta-oxidación para formar cuerpos cetónicos. ¿Okay? Los cuerpos cetónicos son transportados a los tejidos periféricos para oxidarse en el ciclo de Krebs. O sea, ya se formó en el hígado, ese cuerpo cetónico está exportado a otros órganos y ahí prácticamente se tienen que reconvertir en moléculas de acetil-CoA, porque fue esa su precursor. De una molécula de acetil-CoA yo voy a llegar a formar cuerpos cetónicos. Entonces acá tiene que volver a formar acetil-CoA, y ese acetil-CoA ingresará igualmente a hacer ciclo de Krebs en otros tejidos. Esa es la forma de cómo los utiliza como fuente de energía. Bien, cerebro utiliza, motor esquelético, corazón utilizan cuerpos cetónicos como fuente de... Bueno, está mirando, estoy tapando. Bueno, normalmente se forman, estos cuerpos cetónicos se forman en cantidades mínimas, sí tenemos, pero cuando ya entramos en un estado de ayuno, dijimos que estos elevarán. En un paciente descompensado, elevará. En una inanición, elevará. Más o menos alrededor de 1 milimol por litro es una concentración normal que tenemos nosotros de cuerpos cetónicos. Pero ya si entramos en un estado de ayuno, ya aumenta, ¿no? Llegando a 8 milimoles por litro. Y en un paciente diabético aumenta mucho más. Puede llegar hasta 20 milimoles por litro más. Entonces, el paciente entra en un estado de cetosis. ¿Qué cosa es un estado de cetosis? Cuando esta formación de estos cuerpos cetónicos aumenta tanto que el hígado dice, váyase a los órganos. Y esos órganos ya tienen mucho.
entonces los dejo, no los utilizo. Y entonces en sangre empieza a aumentar estos cuerpos cetónicos, incluso en la orina, ¿no? Esto es un estado de cetosis que conlleva a la cetoacidosis, porque si hay mucho cuerpo cetónico en sangre, mucho protón liberado, mi pH disminuye por debajo de 7,35. Entonces el paciente entra en un cuadro de cetoacidosis. Y los síntomas que voy a observar es que da náuseas, vómitos, dolor abdominal, respiración rápida para compensar esa acidosis, y en casos graves puede llegar a perder la conciencia. Bien, y eso es lo que les explicaba, ¿no? Acá estamos en el hígado, un hepatocito, donde se está produciendo la beta-oxidación a partir de ese ácido graso y estoy formando acetil-CoA. Lo normal, y que ustedes aprendieron, es que ese acetil entre a hacer ciclo de Krebs, ¿verdad? Y yo he dicho que acá en el hígado no va a suceder eso. ¿Por qué no? Porque al estar en un estado de ayuno y en teoría pues no tengo energía, se activará la vía de la gluconeogénesis. Y por lo tanto, el oxalacetato acá se está desviando para realizar esa vía. Lo que voy a tener para iniciar, por lo tanto, la primera reacción del ciclo de Krebs, ¿verdad? Yo tengo que unir acetil-CoA con oxalacetato y formar citrato. Entonces, no puedo hacer eso. ¿Qué hago? Me desvío. Y me estoy desviando para ir a formar los 3 cuerpos cetónicos que existen. Entonces, esta vía es la que vamos a ver en este momento. ¿Cómo es que se llegan a formar estos cuerpos cetónicos? Y esto prácticamente dice acá es la inversa a la última etapa que hizo en la beta-oxidación, por supuesto de un ácido graso de cadena alfa. La última vuelta fue que tenía 4 carbonos y llegué a liberar 2 acetil. Entonces acá también voy a hacer lo inverso. Ok, entonces acá está. 2 moléculas de acetil-CoA se han unido a través de la tiolasa. Se libera la coenzima, sale, ese carbono se unió a este y tengo esta nueva molécula. Se llama acetoacetil-CoA. Este acetoacetil-CoA recibe una nueva molécula de acetil-CoA. Fíjense acá, acetoacetil-CoA con otro acetil-CoA, esas que vienen de la beta-oxidación, esas moléculas liberadas de la beta-oxidación. Y a través de esta enzima hidroximetilglutarin-CoA sintetasa se llama, voy a formar esta molécula, beta-hidroxi, este es mi carbono beta, ¿ok? Alfa y beta. En este carbono beta yo tengo un hidroxilo y en este carbono beta yo tengo un grupo metilo, es hidroximetilglutarin-CoA. Que luego una alianza rompe esta estructura, está rompiendo este enlace y está liberando esa molécula que sería un acetil-CoA, y lo que me está quedando además, se está oxidando este carbono que tenía un OH a una cetona. Este es el acetoacetato, el primer cuerpo cetónico formado, y que de este cuerpo cetónico se liberará o se formarán los otros 2, ¿no? ¿Cuáles son los otros 2? El beta-hidroxibutirato, correcto, y la acetona. Entonces, ¿cómo se forma la acetona? De acetoacetato a acetona, ¿qué veo? Que ya no hay este extremo, ¿no? Que ha salido como CO2. Acá actuó una descarboxilasa, acetoacetato descarboxilasa. Y por el otro lado, ¿qué estoy observando? De cetona he llegado a un hidroxilo. Eso es una reducción, ¿ok? A través de esta enzima beta-hidroxibutirato deshidrogenasa con ayuda del NAD reducido, el cual se está oxidando, por lo tanto esta estructura se está reduciendo de cetona a un hidroxilo y he formado el beta-hidroxibutirato. En la práctica, y ahora que van a dar examen de laboratorio, hemos visto el test de Rotero, ¿cierto? Y ese test de Rotero les preguntaba, ¿quiénes reaccionan con el test de Rotero?
¿Cuáles de los cuerpos cetónicos reaccionan en vez de rodeo? ¿Cuál de todos? ¿O cuál no? Acetona y acetocetato. Ajá, acetona y acetocetato, quedamos que son los que pueden reaccionar con ese test de Rotera. ¿Y cuál era la razón por la que reaccionaban? Porque tenía una característica química y tenía un grupo funcional que ambas, fíjense, tienen grupo cetona. Por esa razón es que reaccionan en el test de Rotera dándose color o ese anillo de color púrpura. A pesar de que este, claro, el acetocetato tiene su grupo carboxilo y por eso es un ácido. Y este otro, el beta-hidroxibutirato, no tiene cetona, ¿no? Tiene su grupo carboxilo, sí, pero no tiene grupo cetona. Entonces, los dos, acetocetato y acetona, reaccionan en el test de Rotera porque tienen ese grupo funcional. A pesar de que el beta-hidroxibutirato se forma en mayor cantidad de estos. Y además, quienes llevan con la doctora Mo, deben haberles dicho de que la acetona es una sustancia volátil y por lo tanto yo la elimino de mi organismo por la respiración, ¿verdad? Pero hay bibliografías que indican de que hay cantidades mínimas también que se eliminan a través del orina. También, por lo tanto, se extrae una muestra de sangre de orina y ahí voy a determinar o hacer ese test de Rotera. También habrá acetona. Muy bien, avanzamos. Y este es un gráfico en el cual describe, ¿no? Cuando una persona entra en un estado de ayuno, ¿qué pasa con el nivel de glicemia en ese paciente? ¿No? ¿Y qué pasa con los ácidos grasos? Sabemos de que tengo que oxidar ácidos grasos para obtener energía. Entonces, conforme va pasando los días de ayuno, observe que el nivel de glicemia disminuye. Acá estamos en un paciente que ya está con una hipoglicemia, pero se mantiene allí porque empieza a liberar los ácidos grasos, empiezan a liberar, cada vez aumentan. Y, por supuesto, si se liberaron los ácidos grasos, se detoxidaron. Y si se detoxidaron, formaron por allí cuerpos cetónicos. Entonces se está empezando a formar acetocetato y en mayor cantidad del beta-hidroxibutirato. Estas son las concentraciones en un estado de inanición de estos compuestos. Ácidos grasos, mucho más que en un estado normal o en ayuno. El acetocetato también aumenta y mucho más, ¿no? Del beta-hidroxibutirato se sintetiza. Ya se formaron estos cuerpos cetónicos, ahora hemos dicho que estos tienen que ir a tejidos extrahepáticos para poder ser utilizados como fuente de energía, porque el hígado no tiene las enzimas necesarias para poder ser utilizados como fuente de energía. Entonces, cerebro, en esta ocasión, no usa ácidos grasos, pero sí utiliza cuerpos cetónicos como fuente de energía. Y cuando hablamos de utilizar esos cuerpos cetónicos como fuente de energía, hace rato les decía, tendrán que reconvertirse en lo que les usó como un sustrato para su síntesis, que fue la molécula de acetil-CoA. Por eso es que de beta-hidroxibutirato yo tengo que reconvertir en acetato, que era su precursor, y este acetocetato tendrá que llegar a las dos moléculas de acetil-CoA que inició su síntesis. O sea, estamos haciendo lo inverso, ¿verdad? Algo parecido a lo inverso, además, porque vamos a ver acá. Voy a empezar con el acetoacetato, ¿ok? Acetoacetato dice acá que voy a convertir en acetoacetil-CoA. Claro, en la síntesis vi lo inverso, pero no lo vi de esta manera, porque acá el acetoacetato está utilizando una molécula de succinil-CoA intermediario del ciclo de Krebs. ¿Para qué? Para que done este enlace de energía que tiene ese succinil-CoA, dona o transfiere en realidad el agua enzima A al acetoacetato y se transforma en acetoacetil-CoA. Y esto a través de este enzima, succinil-CoA, acetoacetato, CoA transferasa. Eso quiere decir de que no se está dando este paso
en uno de los ciclos de Krebs, porque está dando para acá, está utilizándose para acá. Ese enlace de energía se está pasando acá. Ya no hay paso de succinil a succinato, y ustedes sabían que allí se liberaba una molécula de GTP. Entonces voy a tener un ATP menos en una de las vueltas del ciclo de Krebs. Ya luego la acetoacetil-CoA a través de la tiolasa se transforma o se desdobla en 2 moléculas de acetil-CoA. Entonces, si yo tengo 2 moléculas de acetil-CoA, tienen que entrar al ciclo de Krebs ahora. Y si entran al ciclo de Krebs, ¿cuántos ATPs voy a tener? 20, ¿verdad? 20. Pero como yo estoy diciendo que de una de esas vueltas se va a evitar este paso, porque está siendo utilizado acá el succinil en esta reacción, entonces debo descontar un ATP. De las 20, entonces, me quedaré con 19 moles de ATP para el acetoacetal. ¿Bien? Y si yo empiezo del beta-hidroxibutirato, el beta-hidroxibutirato se reconvierte en acetoacetato con ayuda de esta deshidrogenasa que utiliza NAD, el cual se reduce. Y por lo tanto, ese NAD reducido me aporta 1.5 ATPs, que debo sumar al acetoacetato que estoy formando, que son 19, ¿no? Más 2.5, tengo 21.5 si es mi inicio desde beta-hidroxibutirato. ¿Bien? Bueno, la regulación de la síntesis tiene que ver mucho con la movilización o liberación de esos ácidos grasos. Si se libera más va a ser tomado por el hígado, lo que conlleva que también se forme más acetil-CoA y se desvíe más hacia la formación de cuerpos cetónicos, ¿no? Y en este paso de la beta-oxidación que dijimos, hay suficiente cantidad de energía liberada formada ATP, ese ATP, ese aumento de ATP también va a inhibir esta. Terminamos y vamos a leer este caso, ¿ok? Y van a analizar y ustedes me van a decir la sintomatología que están identificando y con qué posible diagnóstico lo vamos a relacionar. Entonces vamos a pedir a José Luis que lea, por favor. A José nada más. No es Luis. Una niña de 14 años de edad fue admitida en coma a un hospital pediátrico. Su madre declaró que la niña había tenido buena salud hasta unas 2 semanas antes, cuando presentó faringoamigdalitis y fiebre moderada. Después perdió el apetito y en general no se sintió bien. Varios días antes de la admisión empezó a quejarse de sed excesiva y a levantarse varias veces por la noche orinando. ¿Qué síntomas estamos observando? Sintomatología, señor, que estamos observando. No me acuerdo su nombre. Fiebre, ok. Fiebre por una posible infección, ¿verdad? Hacia ahí. ¿Qué más? Pérdida de apetito, ok. ¿Qué más? La faringoamigdalitis es la infección que está provocando eso. Sed excesiva, ¿recuerda? Que hemos hecho las semanas anteriores, ¿no? Diabetes mellitus, un paciente diabético presenta, dijimos, poliuria, ¿no? Polidipsia. Entonces estoy observando estas dos sintomatologías acá. Y luego, mi paciente, a ver, ¿qué más dice acá? Ya, ok. ¿Aro? Sí, a ver, Lea. Sígale. Su médico familiar estaba fuera de la ciudad y su madre decidió no ponerse en contacto con otros médicos. Sin embargo, en el día de la admisión, la niña había empezado a vomitar, se había tornado somnolienta y difícil de despertar, y en consecuencia se le había llevado a la sala de urgencia. En el momento del examen estaba deshidratada, su piel estaba fría, estaba respirando de manera profunda y con suspiros, respiración de Kussmaul, y su aliento tenía olor a frutas. La presión arterial fue de 90-60 y el pulso de 115. Muy bien, ¿qué más estoy observando acá? Sintomatología, ok, aberrante. ¿Con qué posible diagnóstico?
sería lo que está observando. Por el olor a fruta. Ajá, el olor a fruta dice. Pero traduce, no quiere hablar al micrófono, tiene por al público. Okay. Me está hablando de el olor a frutas, dice, con un posible aumento de su nivel de glucosa, dice, que podría ser un paciente diabético compensado, ¿verdad? Y o haber formado también más cuerpos cetónicos, ¿verdad? Porque eso es lo que hace finalmente el paciente. Ok, ¿están de acuerdo con Jennifer? A ver, sí, ella dice que posiblemente sea un cuadro de cetoacidosis diabética, además el paciente está somnoliento. Decíamos hace rato en la sintomatología de un paciente con cetoacidosis que puede perder hasta la conciencia, ¿verdad? Además, esta es una situación agravada, es una infección que la madre no le da un tratamiento de inicio. Pero Jennifer dice que podría ser un cuadro de diabetes tipo 2. ¿Están de acuerdo con ella? ¿Ah? ¿Ah? ¿Quién me dice que no? ¿Quién me dice que es diabetes mellitus tipo 1? A ver, Benjamín, nuestro ganador. ¿Sería 1 o sería 2? No sé, Benjamín. Ah, ya. Más que nada yo me iría por el diagnóstico de cetoacidosis diabética. Ya. Por el olor a fruta. Pero acá queremos diferenciar si es diabético 1 o diabético 2. Tipo 2. 1. ¿Por qué? O sea, bueno, yo me acuerdo que en el cuadro clínico de diabetes mellitus 2 no se encuentra la cetoacidosis diabética, solamente en el cuadro de diabetes mellitus 1. Ya. Pero además de eso, el diabético tipo 2 puede presentar un cuadro de hiperosmolar, ¿no? Que presenta la misma sintomatología de un paciente con cetoacidosis diabética. Generalmente, si es verdad que un cuadro de cetoacidosis diabética lo presenta el diabético del tipo 1. Fiorella, digo. Pero los pacientes de diabetes mellitus no pueden absorber la glucosa, entonces necesitarían de los cuerpos cetónicos para... Ahora, ojo, no necesariamente un diabético tipo 2. Sí, es verdad que generalmente la cetoacidosis es un paciente tipo 1, pero también podría presentar el tipo 2. Ahora, ¿por qué digo que es un diabético de tipo 1? Porque es una niña, ¿no? Es una niña. Eso es lo primero que te tenías que ver fijado. Es una niña. Y que generalmente la diabetes mellitus del tipo 1 cursan con cuadros de infecciones porque no saben hasta ese momento que son diabéticos. Su mamá, claro, mi pediatra no está ahí porque confío más en el pediatra que en ir a alguien que no lo conoce. Esperó y agravó la situación de tal manera que entró a esa descompensación. Pero por la infección, y generalmente sucede esto, una patología que desencadena o descompensa al paciente y que sus niveles de glucosa van a aumentar, el nivel de cetonas van a aumentar, ¿verdad? Y esos son los resultados del análisis. Claro, con esos análisis ya completos, ¿no? El diagnóstico, que vendría a ser un paciente diabético por ese nivel de glucosa bastante elevado, ¿no? ¿Cuánto es un nivel de glucosa normalmente? Hasta 100, 110, ¿no? Para decir que sea diabético, más de 200, más de 126 en un análisis, en una glicemia en ayunas. Ese es un paciente que ha perdido hasta la conciencia, probablemente ni ha comido, ya sería un ayuno, ¿no? De 12 horas más de repente. Pero si ha comido, claro, sí me dirían más de 200, ¿no? Ahí sí, porque sería un comando. No sé si ha comido o no, pero eso es cuestión de analizar en el momento, evaluar e investigar. Sus cuerpos cetónicos están aumentados en sangre y por lo tanto también obviamente van a estar aumentados en la orina, ¿no? Ya hay cetonas en la orina. Hay glucosuria. ¿Por qué hay glucosuria? Ha superado el umbral renal. ¿Cuánto es?
180, ¿no? Pero hay glucosa aumentada en orina. Muy bien, hay una hiperosmolaridad, hay un desequilibrio. El pH, ¿cuánto está? 7.07, hay claramente una acidosis en este paciente, ¿no? Muy bien, bueno, el nivel de bicarbonato también ha disminuido.